patrocinado en parte por Sunland Park, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat. Hola amigos, gracias por acompañarnos una semana más. Yo soy Cristina Zapata. El día de hoy vamos a hablar sobre la obesidad y cómo esta enfermedad afecta no solamente a los adultos, sino también a los niños. Pero antes de dar inicio a este programa, vamos a ver la siguiente historia. Para su corta edad se me hace muy excesivo lo que está pesando. Influye mucho que al momento de que la dejo encargada para yo seguir en el trabajo, con tal de que no esté molestando o los deje estar quietos, le están excediendo bastante con la leche. Esta madre de familia se refiere a su pequeña hija de 3 años, y es que a su corta edad ya es monitoreada para evitar el sobrepeso. El pediatra me dijo que tiene que bajar un poquito más de peso, que le diera menos onzas de leche. Además de menos leche, la pequeña debe también seguir una rutina de actividad física y los padres deben de sacar el tiempo para preparar alimentos saludables, no solo para la pequeña, sino también para toda la familia, ya que, como explica la madre, el tener unas libras de más se ha vuelto un problema de familia. En sí, no tener el tiempo para cocinarles sanamente. Procuro de darles a sus horas los alimentos lo más sano que se pueda. Los dos más grandes no me preocupa tanto porque ya están en edad preadolescente y hacen ejercicio. En sí, la que me tiene preocupada es la niña. Inclusive el padre debe de seguir una serie de recomendaciones para poder continuar en su trabajo, y es que debido al sobrepeso comenzó a sufrir lo que se conoce como la apnea del sueño, una condición con la cual no se respira bien mientras se duerme debido al sobrepeso y no le permite al cuerpo descansar apropiadamente. Ese es mi temor, inclusive por el exceso de peso. Mi esposo está requiriendo de una máquina para dormir, porque por el exceso de peso en su trabajo le comentaron que necesita esa máquina para poder descansar y dormir mejor. Y relativamente es joven, tiene 37 años. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña en el día de hoy el doctor Andrés Aristizábal, quien es pediatra, y el doctor José David Burgos, quien es especialista en medicina interna. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias, Cristina. Muy bien, la pregunta más importante es quizás, ¿qué es la obesidad y la obesidad en los niños? Bueno, la obesidad en niños literalmente es el exceso de grasa en el cuerpo de un niño y el sobrepeso es el exceso de peso en ese niño. En la comunidad pediátrica se puede decir que la obesidad es cuando su niño está por encima del percentil 95 en su índice de masa corporal y el sobrepeso cuando está entre el percentil 85 y 95. Muy bien. Ahora, en los adultos, ¿cómo se califica la obesidad y cuál es la diferencia entre la obesidad y el sobrepeso en el adulto? ¿Es muy similar a los niños? Es exactamente igual, porque es sobrepeso, exceso de peso. El peso puede darse por el exceso de masa muscular en las personas que, por ejemplo, hacen pesas o líquidos. Hay personas que retienen líquido y también pues pesan un poco más, ¿no? Y obviamente obesidad, exceso de ese peso, pero en grasa. En el adulto usamos distintas reglas para definir obesidad de acuerdo a su severidad, que es con el índice de masa corporal. Entonces, un índice de masa corporal de más de 35 se considera que la persona es obesa. Y aquí últimamente en los Estados Unidos hemos llegado a una clasificación de obesidad severa, cosa que se ve mayormente en este país, no se ve en otros países. Obviamente casos aislados, pero es más común en nuestra cultura. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los niños. ¿Cómo se puede diagnosticar la obesidad infantil? Y hay estadísticas que prueban que esto es un problema que está creciendo. Claro, Cristina. La obesidad es uno de los problemas más graves de salud pública en los Estados Unidos. Se puede decir que una tercera parte de los niños tienen obesidad. Estamos hablando más o menos entre un 20 y un 35%, lo cual es una cifra alarmante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de las tablas de crecimiento, las tablas de índice de masa corporal, miramos, dependiendo del peso, la edad y el sexo, en qué categoría cae el niño en estas tablas. Y como decía José David, si es arriba del 85 percentila al 95, podemos diagnosticar al niño en sobrepeso. Si es arriba del 95, en obesidad.
Y en casos aislados, una obesidad severa, cuando es más del 99 percentil, que estamos hablando de un 120%. Muy bien. Ahora, ¿hay algún componente genético para la obesidad o esto es más que nada, digamos, la mala alimentación o los hábitos de ejercicio alimenticios? Es una buena pregunta y yo sé que mucha gente en la casa va a estar pensando que son obesos por algún factor genético. En los niños yo sé que el doctor Aristizábal va a explicarles que sí hay ciertas condiciones en las cuales se puede presentar una condición médica con obesidad, pero en los adultos no se ha llegado a definir exactamente cuáles son los genes que están asociados a la obesidad. Ahora, hay varios estudios bien interesantes. Por ejemplo, se han descubierto ciertos genes en animales, de los cuales cuando está activo el gen, el animal se vuelve obeso. No han logrado hacer esa identificación en humanos. Pero se han hecho estudios, por ejemplo, con niños en familias adoptadas, en gemelos criados juntos, gemelos criados separados. Y definitivamente sí hay cierta conexión familiar, pero aún en los estudios con gemelos se han demostrado de que un gemelo criado por una familia o por otra tienden a desarrollarse de formas diferentes. O sea que el factor ambiental sigue siendo lo que define y determina la obesidad. Es decir, nuestra actividad física, lo que aprendemos a comer y cómo y cuánto comemos, y obviamente lo que es la cultura de salud en general. O sea que el componente viene dado definitivamente por nuestra educación desde la infancia. Muy bien. Ahora que estamos hablando sobre las familias, nosotros hicimos la pregunta en Facebook para ver si alguien tenía preguntas sobre la obesidad y esta pregunta pues es para el doctor Aristizábal. Pregunta Norma Ríos que si es saludable darle leche a los niños de 3 años, que es 0% o 1%, puesto que el programa WIC desde el pasado mes de octubre la están distribuyendo así. Es decir, ¿es saludable dar ese tipo de leche a un niño? A ver, Cristina, precisamente el programa WIC, viendo este gran problema de obesidad en el país y aquí en el estado de Texas, se dieron cuenta que la leche entera que tiene grasa completa afecta el peso de los niños. Por eso, a partir de los 2 años, si el niño está en sobrepeso o obesidad, se recomienda dar la leche que es o fat free, sin grasa, o 1%. El problema no es de nutrientes, la leche va a seguir teniendo los mismos nutrientes, es el contenido de grasa. Por eso es recomendable que si su hijo cae en estas categorías de sobrepeso o obesidad, no se pongan nerviosos, no se asusten, es una leche que va a darle nutrición a su niño sin grasa, siempre y cuando sean las medidas recomendadas por nosotros los pediatras o los médicos en general. Perfecto. También nos hicieron una pregunta y es, ¿a qué enfermedades están expuestas las personas obesas y cómo se puede evitar la obesidad? Bueno, entonces, ¿qué enfermedades están asociadas con la obesidad? Bueno, podemos definirlas, por ejemplo, desde lo más básico, la parte psicológica, depresión. Hay un componente neurohormonal asociado a la depresión en las personas obesas. Aparte de todo lo que viene por la presión social y el no ser aceptados por algún grupo de personas, o el verse distintos, el ver que la ropa no le queda, o sea, todo lo que es el entorno psicosocial de la persona obesa. Sí. Desde la parte, ya en la parte física, pues tenemos la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. Eso consigo lleva a un aumento directo en el riesgo de enfermedades cardíacas como infartos al miocardio, infartos también al cerebro, o como se llama en inglés, strokes, que básicamente es la misma patología. También aumenta el riesgo de cáncer. ¿Okay? Aparte de eso, la persona obesa tiene un desequilibrio en cuanto a su sistema inmunológico, por lo tanto son más propensos a tener más enfermedades virales, bacterianas, y tienden a recuperarse más lentamente que personas que tienen un estado metabólico normal. De hecho, cuando vemos que llega la temporada de invierno, las personas que más llegan al hospital con complicaciones respiratorias son las personas obesas. Muy bien. Y en el caso de los niños, antes de ir al comercial, ¿cuáles pueden llegar a ser estas consecuencias en la salud de los niños? Bueno, como comentaba José, pues hay diferentes tipos de complicaciones
en niños con obesidad. Y principalmente vemos la diabetes del tipo 2, es una de las principales causas que se produce de secundario a la obesidad. Lo otro es la hipertensión, también se empieza a ver en niños. El aumento en el colesterol en estos niños, en lo que se llaman los lípidos, eso en el sistema endocrinológico. Y hay que comentar que solo 1% de los niños que tienen obesidad tienden a tener un factor endocrinológico, como una de estas enfermedades. Eso nos quiere decir que es secundario a los malos hábitos alimentarios y al poco ejercicio que se hace. También podemos ver problemas pulmonares como el asma. Hay un componente en los pacientes asmáticos relacionado con la obesidad, lo mismo lo que se llama la obstrucción en el sueño, que se llama en inglés la apnea del sueño, es apnea. También en los músculos y en el sistema de los huesos, las articulaciones empiezan a doler y pueden presentar cierto tipo de fracturas. Y como decía José, la parte psicosocial emocional, son niños que están aislados socialmente, con baja estima, y obviamente su apariencia física hace que sufran bastante. Muy bien, entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continúan los precios bajos en Sunland Park Fiat. Recibirá más por su intercambio para que se lleve su nuevo Fiat por menos. 2015 Fiat Pub con 40 millas por galón a solo $13,990 y cero de enganche $199 al mes. Un 2014 Fiat L 4 puertas a $16,990 y cero de enganche $239 al mes. 0% de financiamiento y sin pagos hasta el próximo año. Y militares activos y jubilados, ahorros extras. Con representantes banqueros para aprobar su crédito aunque no sea el mejor. En Sunland Park Fiat, donde el sol siempre brilla en su trato. Quiero llegar muy alto y no sabía por dónde empezar. Pero por fin encontré un lugar donde aprender lo que quiero. No solo en los libros o en lo académico, es aprender con herramientas, en laboratorios. Esto no basta con imaginar. Hay que tocar, sentir, crear. Vive la experiencia de la ingeniería electrónica. Descubre hasta dónde puedes llegar. En Western Tech, prepárate hoy. Emergencia en National Furniture Liquidators. La construcción en el IDS ha disminuido nuestras ventas, pero seguimos recibiendo mercancía. Tenemos mucho inventario. Tenemos más de 100 juegos de sofá y love seat, 488, 588 o 688. Y más de 130 juegos de recámara, 488, 588 o 688. Tenemos 75 comedores de 7 piezas a solo 488, 588 y 688. Emergencia de bodega en National Furniture Liquidators. ¡Nadie le gana, Chori! Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando sobre la obesidad. Muy bien, vamos a hacer entonces ahora esta pregunta. ¿Cómo podemos prevenir la obesidad y cómo se trata la obesidad en los niños? Bueno, la prevención empieza básicamente desde que el niño nace. Eso se hace fundamentalmente no sobrealimentando a los bebés. Es muy común en la comunidad que los bebés empiezan a pedir su leche y las mamás empiezan a aumentar gradualmente, hasta llegar a puntos de niños que se les da entre 40 y 50 onzas de biberón al día, lo cual es algo supremamente exagerado y hace que estos niños empiecen a acumular grasa en el tejido adiposo y van a llegar a ser obesos. Por eso desde las primeras etapas los niños no deben ser sobrealimentados, no es ponerlos a dieta, ni mucho menos. Los niños tienen que recibir la cantidad de calorías suficientes para crecer adecuadamente. Una vez el niño empieza a comer comida sólida, tiene que ser comida que tenga bajo contenido de azúcar y bastante contenido en calorías que tengan nutrición al niño, porque hoy en día vemos que la mayoría de comidas que se consumen tienen bastantes calorías que no le dan ninguna nutrición a este niño. Ahora, también el ejercicio es algo importante para prevenir la obesidad. Por eso las recomendaciones en los niños es que tenga por lo menos 1 hora de actividad física
al día todos los santos días. Ahora, en cuanto a nutrición, tenemos que ver que estos niños tienen que tener su desayuno, almuerzo y comida y por lo menos 1 a 2 snacks al día, siempre y cuando sean comidas saludables. Quiero decir, porciones limitadas, no segundas y terceras porciones. Cantidades adecuadas para la edad. Vemos que es muy común en la comunidad ver que los niños tienen en sus platos la misma cantidad que tienen los papás y es un gran error. Muchas veces por pesar, porque se sienten mal. O sea, es una prevención y sobre todo esto es un trabajo en equipo. No podemos culpar solamente al niño por la obesidad, es un trabajo en familia. Tiene que haber un cambio familiar para prevenir la obesidad. Y ahora que estamos hablando sobre el snack, ¿cuáles son algunas opciones que tienen los papás que sean fáciles, saludables? Por ejemplo, pueden ser las verduras, frutas, los jugos preferiblemente sin azúcar. Correcto, Cristina. Idealmente, si tú quieres prevenir, deberías tomar agua. La mayoría de jugos, así en el mercado digan que no tienen azúcar, que es de fruta natural, esos jugos en el mercado son jugos que tienen bastante índice de azúcar y no tienen calorías, no tienen ninguna nutrición. Salvo que tú hagas el jugo con las frutas, tú pelas la fruta, la pones en la licuadora, no le pones azúcar con agua, es un jugo totalmente natural. Ahora hay opciones como tomate, el apio, frutas naturales como snacks, en vez de dar galletas que es de dulces o papas, paquetes que tengan este tipo de índice de azúcar y carbohidratos muy altos. O sea, las opciones las hay. Lo importante es acostumbrar a este niño en estos horarios de comidas con una nutrición adecuada. Muy bien. Ahora, en los adultos, ¿cómo se puede prevenir la obesidad y cómo se trata la obesidad? Yo creo que la prevención empieza desde la niñez, ¿no? Obviamente, y esto lo estábamos hablando en el corte, los niños que son obesos generalmente, y esto se ha demostrado estadísticamente, son adultos obesos. Los padres obesos crían hijos obesos. Entonces nosotros pasamos esa mala información y esas malas técnicas alimenticias que acumulamos durante la vida. Entonces realmente lo prevenimos es aprendiendo. La educación es fundamental. Por ejemplo, en los adultos es importante el reconocimiento propio del problema. Es tal cual como un alcohólico. Realmente un obeso es un adicto a la comida. Entonces, por lo tanto, tiene que recibir apoyo también, como lo hace una persona que es adicta al alcohol. Entonces, un obeso tiene que reconocer que realmente está en sobrepeso. Pero vemos últimamente que se hace socialmente inaceptable que le digamos a veces a las personas que están en sobrepeso porque las hacemos sentir mal. Y sí, obviamente no es motivo de burlas, pero desde el punto de vista médico es importante recalcarles que están en un proceso que no es saludable, que es la obesidad. Las excusas como que yo soy de huesos grandes es un mito falso. O sea, no hay tal cosa como que tengo huesos grandes. Como que mi cuerpo es así. Es una forma de desviar el verdadero problema. Nuestro cuerpo no está hecho para ser obeso. Nuestras articulaciones no están hechas para ser obesos. Están hechas para soportar un peso normal. Entonces, tenemos que quitar esas barreras, realmente aceptar que hay un problema y luego empezar a tratarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está comiendo la persona de más o está eligiendo la comida incorrecta porque es comida rica en calorías. Por ejemplo, tenemos que ver que las grasas tienen más calorías que los carbohidratos y asimismo los carbohidratos tienen más calorías que las proteínas. Entonces, todo es cuestión de proporción. Y obviamente complementar eso con actividad física. ¿Cómo se trata esto? Pues obviamente es como personas cuando manejan el dinero. Si yo tengo $100, yo no me puedo gastar más de $100. Entonces, si según mi peso, según mi tamaño, yo tengo que comer cierta cantidad de calorías, yo no me puedo gastar más calorías igual que el dinero, porque si empiezo a comer más calorías, lo que hago es que las guardo como energía, que es grasa. Entonces, o hago una cosa, o empiezo a quemar más calorías para poder comer un poco más, o simplemente bajo mi ingesta calórica. Entonces, realmente no es difícil, pero requiere de educación. Entonces, disminuir la cantidad de comida es lo primero que hay que empezar. Las personas que sufren de obesidad tienden a comer más de lo normal y es algo que
es un fenómeno muy propio de los Estados Unidos. Uno sale a un restaurante y los platos son grandes. Uno va a comprar una soda y el vaso es extremadamente grande. Uno lo compara cuando va a otro país, cualquier país del mundo, y los vasos son pequeños. Son vasos de 200 mililitros. No existen esos vasos de 1 litro o de litro y medio. Los platos son platos lo que realmente debe ser un plato normal, no esos platos súper grandes. Entonces tenemos ese afán de comernos todo y obviamente eso conlleva a ingerir más calorías y por eso es que llegamos a ser obesos. Muy bien. Entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Quiero llegar muy alto y no sabía por dónde empezar. Pero por fin encontré un lugar donde aprender lo que quiero. No solo en los libros o en lo académico, es aprender con herramientas, en laboratorios. Esto no basta con imaginar. Hay que tocar, sentir, crear. Vive la experiencia de la ingeniería electrónica. Descubre hasta dónde puedes llegar. En Western Tech. Prepárate hoy. Escápate a una nueva aventura en el Zoológico del Paso. Descubre animales exóticos de todo el mundo. Juega a las escondidas con los perros de la pradera. Dale de comer a las jirafas y admira a los leones de cerca. Disfruta de momentos inolvidables con tus amigos en el Brincacharcos. Ten una aventura marina y conoce a Elvi, el lobo marino. Diviértete como un chango en la nueva casa de juegos Foster Treehouse Playground, abierta a partir del 8 de marzo. Ven y diviértete en el Zoológico del Paso y escápate a una nueva aventura. Continúan los precios bajos en Sunland Park Fiat. Recibirá más por su intercambio para que se lleve su nuevo Fiat por menos. 2015 Fiat Pub con 40 millas por galón a solo $13,990 y cero de enganche $199 al mes. Un 2014 Fiat L 4 puertas a $16,990 y cero de enganche $239 al mes. 0% de financiamiento y sin pagos hasta el próximo año. Y militares activos y jubilados, ahorros extras. Con representantes banqueros para aprobar su crédito aunque no sea el mejor. En Sunland Park Fiat, donde el sol siempre brilla en su trato. Emergencia en National Furniture Liquidators. La construcción en el IDS ha disminuido nuestras ventas, pero seguimos recibiendo mercancía. Tenemos mucho inventario. Tenemos más de 100 juegos de sofá y love seat, 488, 588 o 688. Y más de 130 juegos de recámara, 488, 588 o 688. Tenemos 75 comedores de 7 piezas a solo 488, 588 y 688. Emergencia de bodega en National Furniture Liquidators. ¡Nadie le gana, Chori! Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con un experto acerca de cómo el sobrepeso y la obesidad puede afectar la autoestima en una persona. Vamos a verlo en su autoestima. Su autoestima se va a ver gravemente afectada porque se va a sentir diferente y porque el medio ambiente también lo va a hacerse sentir diferente. En ese diferente se va a sentir menospreciado, se va a sentir menosvaluado y en ese sentirse menosvaluado va entonces a actuar en forma diferente. Puede actuar en una forma defensiva o puede también actuar en una forma agresiva. Vamos a una pausa y continuamos. Continúan los precios bajos en Sunland Park Fiat. Recibirá más por su intercambio para que se lleve su nuevo Fiat por menos. 2015 Fiat Pub con 40 millas por galón a solo $13,990 y cero de enganche $199 al mes. Un 2014 Fiat L 4 puertas a $16,990 y cero de enganche $239 al mes. 0% de financiamiento y sin pagos hasta el próximo año. Y militares activos y jubilados, ahorros extras. Con representantes banqueros para aprobar su crédito aunque no sea el mejor. En Sunland Park Fiat, donde el sol siempre brilla en su trato. Quiero llegar muy alto y no sabía por dónde empezar. Pero por fin encontré un lugar donde aprender lo que quiero. No solo en los libros o en lo académico, es aprender con herramientas, en laboratorios. Esto no basta con imaginar. Hay que tocar, sentir, crear. Vive la experiencia de la ingeniería electrónica. Descubre hasta dónde puedes llegar. En Western Tech. Prepárate hoy. El noviazgo es divertido. No pueden esperar verse uno al otro. Y cuando pensabas que la relación estaba mejor que nunca, la relación mejora aún más. Ahí es cuando comienza el trabajo verdadero. La comunicación se hace difícil. El Paso Center for Children puede ayudar. Nunca es demasiado tarde.
Emergencia en National Furniture Liquidators. La construcción en el IDS ha disminuido nuestras ventas, pero seguimos recibiendo mercancía. Tenemos mucho inventario. Tenemos más de 100 juegos de sofá y love seat, 488, 588 o 688. Y más de 130 juegos de recámara, 488, 588 o 688. Tenemos 75 comedores de 7 piezas a solo 488, 588 y 688. Emergencia de bodega en National Furniture Liquidators. ¡Nadie le gana, Chori! Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, ¿hay algo más que ustedes quisieran agregar el día de hoy? Como recomendación final es importante recalcar, entonces, las personas que sufren de obesidad, primero, reconocer el problema, o sea, sin miedo, porque el problema no es solo social, sino todas las complicaciones médicas que vienen a futuro. Entonces, una vez reconocido el problema, lo primero es buscar ayuda profesional, porque si una persona llegó a este punto en la vida es por falta de información. Entonces, eso se combate con conocimiento. Entonces, buscar información con sus médicos, obviamente el médico lo mandaron nutricionista, ya empezar con actividad física, también bajo instrucción, no por sí mismo, porque una persona que no está acostumbrada a hacer actividad física, si empieza de cero, puede lesionarse. Entonces, obviamente, buscar siempre la ayuda de su médico para que le muestre la información que necesita para poder combatir el problema. Perfecto. Y en cuanto a un consejo para los papás, para que ayuden a los niños. Bueno, muy importante, como decía José, identificar, llevar a los niños donde su médico para que puedan ser diagnosticados, cambiar los hábitos alimentarios, darle a sus niños comidas saludables, sobre todo hacer ejercicio, bastante ejercicio con los niños. Es uno de los puntos más importantes que recomendamos. Así sea el niño muy gordito, obviamente como decía José, con una educación física supervisada, pero los niños tienen que hacer ejercicio todos los días. Y es importante decirles a los papás que no se sientan solos, tienen ayuda profesional y que es un problema que se puede solucionar. Gracias a Dios hay forma de hacerlo y tenemos que empezar nosotros, los médicos y la comunidad y toda la gente, cambiar el mito de que niño obeso es adulto obeso. Podemos cambiarlo y se puede hacer. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Cristina. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en su casa y recuerde que tenemos una cita la próxima semana.